esta pandemia, pues cuando comenzó todo, en realidad que fue en marzo, rápidamente todos tuvimos que trabajar de forma muy rápida para ver cómo podíamos de alguna manera absorber y también aliviar lo que entendíamos iba a ser un impacto bastante fuerte. Claro, nadie se imaginaba exactamente cómo todo esto iba a desarrollarse porque es un virus nuevo y todavía estamos tratando de entender exactamente muchos factores, pero era obvio de que teníamos que actuar rápidamente y en particular el concejal Albornoz y yo en particular desde el principio estuvimos muy firmes de que información era algo muy clave y que el condado tenía que asegurarse de diseminar información a nuestra comunidad rápidamente, instantáneamente. Entonces lo primero que hicimos fue formar una unidad de comunicación bilingüe, multicultural, tanto en el lado del ejecutivo, y eso fue algo que nosotros lideramos del consejo, que es algo diferente, pero también dentro del consejo para asegurar que podíamos diseminar la información inmediatamente. También comenzamos a trabajar rápidamente en fondos de alivio, entonces fondos para pequeños negocios, pequeñas empresas, donde yo me aseguré que también estaba muy específicamente descrito de que tenían que haber organizaciones sin fines de lucro o también personas que trabajan, por ejemplo, en nuestra Corporación Económica de Desarrollo Económico, que pudieran darle asistencia técnica a las empresas latinas específicamente porque sabíamos de que esto iba a ser clave. Pero también entonces trabajamos en paquetes de asistencia pues de dinero a familias vulnerables, como también obviamente para asistencia de alquiler. Pasamos una ley que entonces controla cuánto se puede incrementar el alquiler. Yo no estuve de acuerdo en que se aumentara de ninguna manera. Yo quería que fuera cero, pero los votos no estuvieron. Bueno, por lo menos lo pudimos controlar. También hay un fondo de asistencia para alquileres y también para personas que quizás tienen que hacer cuarentena en otra parte y no pueden hacerlo en su hogar. Todo esto los hemos estado trabajando de manera muy, pero muy rápida, tipo emergencia, porque también teníamos que pasar el presupuesto. Nosotros teníamos que, el Consejo, adoptar el presupuesto, aprobar el presupuesto que es el del año fiscal 21 que comienza el 1 de julio. Y yo lo que hice fue que entonces hice una propuesta de que este presupuesto estuviera basado en continuidad de operación, porque tampoco sabemos cuál va a ser el impacto económico al condado. Entonces todo eso lo hemos estado haciendo de manera paralela, lo que ha sido bastante duro. A la vez, una de las cosas que yo hice fue también proponer al Consejo que mandáramos una carta al gobernador. Esto fue en abril, porque no teníamos los datos que estuvieran desglosados de acuerdo a los códigos postales. Entonces, teníamos que entender cuáles eran aquellas áreas que estaban afectadas. Y claro, sin mucha sorpresa nos dimos cuenta rápidamente que el código postal 2902, 20902, 20904, 20906 estaban impactados de una manera desproporcional. Y sabemos que esos son los códigos postales donde vive la mayoría de la comunidad latina y la mayoría de la comunidad negra de nuestro condado. Sabemos de que por mucho tiempo hemos estado trabajando en asegurarnos de poder tener el tipo de servicio, el tipo de programas que apoyan a estas comunidades, sobre todo comunidades vulnerables de bajos recursos. Yo creo que por eso es que también este condado es muy atractivo para muchas personas, porque el condado ha hecho mucho, pero sabemos que todavía hay muchísimo que hacer. Y esta pandemia lo que ha hecho es que básicamente le ha puesto como un foco de luz, ¿verdad? Como que una lupa a todo este tipo de brechas y disparidades que todavía existen. Yo supongo, obviamente, y es una cosa que lo hemos hablado mucho con personas de la comunidad que nos contactan a mi oficina, pues 24 horas al día. Muchas personas, por ejemplo, que trabajan en trabajos, qué sé yo, en restaurantes, que trabajan en lugares de construcción, personas que obviamente sabemos están trabajando allí en lo que llaman el front line, o sea, al frente, han estado afectadas de una manera desproporcionada. También sabemos que muchas personas no tenían acceso, por ejemplo, a cuidado de salud. Y aunque tenemos una red de clínicas comunitarias, la idea era también rápidamente tratar de mandar esa información a las personas que quizás no sabían que hay una red de clínicas comunitarias para personas que no tienen seguro de salud, por ejemplo. Entonces, eso también afecta. Sabemos también de que hay muchas familias que están compartiendo, ¿verdad? Dónde vivir, que quizás viven varias familias en un apartamento, varias familias en una casa. Entonces, ¿cómo haces tú
para aplicar el distanciamiento social si realmente no puedes, porque no es factible hacerlo si estás compartiendo casa. Entonces, todos esos factores se unen a crear lo que estamos viendo, que es eso de que en nuestra comunidad latina y en las comunidades negras hay un más alto índice de infección. También sabemos que lo que arroja todo este tipo de estadísticas y todo lo que se ha ya estudiado de acuerdo a este virus, que las personas también que tienen quizás otras condiciones crónicas como diabetes, etcétera, también son más susceptibles. Entonces sabemos que también en nuestras comunidades tenemos altos índices de ese tipo de condiciones crónicas. Así que esto ha sido y sigue siendo lo que yo llamo una carrera en contra del reloj, para asegurarnos de que nuestras comunidades reciban la información y reciban la asistencia necesaria para poder conllevar esta pandemia. Pero desafortunadamente también sabemos que es algo muy difícil también de controlar. Y yo conozco personas que han pasado por, cuando yo estaba manejando Centro Familia y después participaron en el grupo, el Proyecto Cívico Latino, que han perdido la vida a raíz de este virus. Todos conocemos a alguien. Yo recibo, mira, mensajes por medio de Facebook, etcétera, etcétera. Señora Navarro, mi esposo murió, ¿cómo hago? Necesito asistencia. Mira, es una cosa que ha sido tan dura para todos. Pero seguimos en eso y una de las cosas también que hicimos inmediatamente fueron fondos para asistencia de alimentos. Y el consejo pues aprobó más de $1.2 millones, pero sabemos que tenemos que aprobar más para poder proveer alimentos, porque sabíamos que eso también era algo clave y que siguen entonces en relación a los fondos que nosotros hemos aprobado, pero también en colaboración con muchas organizaciones y muchas personas, muchas entidades religiosas que también están haciendo todo lo posible. Entonces, como te digo, sabemos de que tenemos que seguir enfrentando esta pandemia, pero también hay mucho que hacer para seguir educando a nuestra comunidad y empujar al resto de los oficiales a que entiendan, y yo esto lo digo muchísimo, de que nuestra comunidad latina no puede ser algo que lo pensamos como quien dice, después de que hablamos de todos los tópicos importantes, que, ay, ¿verdad? Tenemos que traducir ese comunicado de prensa. Ay, ¿verdad? Necesitamos personal bilingüe. Ay, ¿verdad? Hay que hacer esto. O sea, el hecho de que todavía en esta administración del condado, todavía seguimos en esa lucha, ¿ok? Donde yo siempre digo, yo sé que sueno como un disco rayado, pero aquí voy otra vez. Porque eso para mí es algo fundamental, sobre todo ahora enfrentando esta pandemia, que los gobiernos locales, parecidos, por ejemplo, condados, jurisdicciones, localidades como esta, donde la comunidad latina representa más del 25% de la población, no pueden seguir pensando que cosas como información apropiada, información culturalmente apropiada o personal bilingüe, etcétera, eso no puede ser algo que quizás lo pensamos después. Esto tiene que ser algo que está allí, central a la administración de cualquier localidad. Y yo creo que estamos atravesando un momento fundamental en este país. Lo que está ocurriendo ahorita, que muchas personas yo creo que no se imaginaban, el hecho de que tenemos una pandemia, pero también tenemos un momento fundamental aquí, donde la población está diciendo, ya basta, ya basta. No más racismo, no más el no reconocer a las comunidades minoritarias en este país. Estoy hablando de la comunidad negra, de la comunidad latina. Están diciendo no más porque cada vez que analizamos todas las estadísticas, todos los reportes que se han hecho, vemos, ¿verdad?, que la brecha en educación, la brecha en acceso a salud, la brecha en el aspecto de adquisición económica, en lo que tú lo puedas denominar cualquier índice que tú examinas en este país,
las comunidades negras y las comunidades latinas siempre están fallándoles, siempre están detrás, siempre están luchando y sufriendo. Y lo que estamos viendo en este momento, y es importante que nuestra comunidad sepa esto, lo que estamos viendo, estas protestas que estamos viendo, y ustedes se dan cuenta de que no es solamente la comunidad negra que está protestando, porque hay personas allí que son blancas, hay personas que son latinas, hay personas que son asiáticas. Es la imagen del país, es la cara del país que está diciendo, mira, ¿qué pasa? Cuando la comunidad negra sufre de abuso policial, donde la gente muere, ¿verdad? Y eso no se trata, eso no se corrige. Entonces sabemos que eso es como que le da permiso a lo que hemos visto en la comunidad latina de niños en jaulas, de niños de 15 años muriéndose, ¿verdad? Porque es como que de repente se le ha dado permiso a tratar de una manera inhumana a un gran grupo de la población y todos estamos conectados porque todos somos humanos. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo siento que este es un momento que te digo, wow, yo nunca me imaginé que íbamos a estar atravesando un momento como este, tan definitivo y de transformación en este país. Pero eso es lo que está ocurriendo y pues te digo sinceramente, Andrea, que con todo lo que estamos haciendo aquí en el condado, y es un condado que en cierta manera es muy afortunado, porque hay otros lugares que ni siquiera tienen mucho de lo que está pasando, yo siento la ansiedad de que no es suficiente y que este virus está destruyendo muchas familias. Y yo sé que el impacto, una vez que quizás logramos la vacuna y todo lo que tú quieras, pero las consecuencias de todo lo que está pasando ahorita va a ser a largo plazo y vamos a tener todos que comenzar de cero a reconstruir todo. Entonces, no ha sido fácil, pero mucho más difícil para esas familias que están sufriendo. Yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios que por lo menos mis hijas, mi esposo, mi hermana, o sea, que todos estamos bien. Pero mira, cada vez que uno sale, uno piensa en el riesgo y uno piensa en cómo vamos a enfrentar eso. Imagínate entonces familias que perdieron su empleo y que están pasando por todo esto así. Así que por una parte es muy duro, pero por otra parte también tengo que admitir y reconocer que hay tanta gente ahorita dando la mano, totalmente dedicada. Enfermeras latinas que me mandan texto y me dicen, oye Nancy, mira, dime, ¿qué le puedo decir a esta familia? ¿Dónde puede esta ayuda? Mira, o sea, hay tanta gente haciendo una labor extraordinaria ayudando a nuestra comunidad. Así que en esa parte yo creo que por ese sentido siento la esperanza de que vamos a poder salir de esto. Así es, concejal, y como lo dice, momentos de cambios y transformación. Y ahora más que nunca es fundamental el trabajo de los gobiernos locales. Todas nuestras familias dependen ahora de los gobiernos locales, porque como vemos a nivel federal, número uno, la ayuda la parte del paquete de estímulo económico, hubo mucha gente que quedó por fuera, pero inmediatamente saltaron ustedes, los concejales, a decir, un momento, hay que ayudar a las comunidades vulnerables a las cuales no se les dio el soporte económico que necesitan durante la pandemia. Ese es por mencionar uno de los tantos ejemplos donde ustedes han rescatado prácticamente a nuestras familias latinas. Así que los gobiernos locales son ahora vitales día a día y afectan en el diario vivir de nuestras familias. Hablemos un poco de eso, del soporte que ustedes les han dado económicamente, pero también a los pequeños empresarios. Muchos son familias latinas que tienen restaurantes, tienen negocios de peluquerías, tienen negocios de limpieza, donde ustedes a nivel gobierno local les han dado la mano y es importante recordarles que no están olvidados. Gracias por eso. Mira, Andrea, nosotros aprobamos un fondo de $25 millones. Inicialmente eran $20 millones y luego yo hice una propuesta de 5 que iba a ser para específicamente ayudar a los pequeños restaurantes y las pequeñas tiendas. Sabemos de que obviamente vamos a tener que evaluar y lo más probable es que vamos a tener que invertir mucho más, ¿verdad? Proveer más ayuda porque muchas personas, muchas pequeñas empresas todavía obviamente están sufriendo. Acabamos de anunciar el lunes la fase 1 de la reapertura, pero esa fase es muy limitada. Entonces sabemos que todavía hay muchos
pequeños negocios, pequeñas empresas que están sufriendo, y eso lo estamos evaluando a ver si vamos a necesitar más dinero. También aprobamos un fondo de $10 millones para darle ayuda financiera a aquellas familias, ¿verdad?, que no califican para una ayuda federal, por ejemplo. Y eso es muy importante porque sabemos que hay muchas familias en nuestro condado que no califican por su estatus migratorio, por ejemplo. Pero fíjate qué pasa, que una organización a nivel nacional que está asociada obviamente al presidente y su gente, ha demandado al condado de Montgomery. Hay una demanda en este momento, que entonces, porque nos han demandado, ese programa no lo podemos expandir, porque básicamente ellos están diciendo de que nosotros no podemos darle dinero que venga de las personas, pues, de los que pagan impuestos, pues, ¿no? Que no le podemos dar dinero a personas indocumentadas. Y eso a mí me duele tanto, porque parece mentira que en un momento tan duro, esta gente tenga tanta maldad, ¿no? Que haga esto. Así que en este momento eso está básicamente parado porque lo estamos peleando. Nosotros estamos firmes en que esto es legal, pero está esa demanda. Entonces, eso significa que entonces muchas organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, la Fundación Comunitaria del Condado, está entonces viendo cómo puede proveerle algún tipo de ayuda a estas familias, ¿verdad? Entonces, hasta que las cortes resuelvan esa demanda. Entonces, esa es una situación que estamos viendo. 1.5 millones también se aprobó para aquellas pequeñas empresas que necesitan, qué sé yo, comprar quizás una computadora o algo que se necesita para trabajar remotamente. Porque como todo el mundo está trabajando de esa manera, muchas pequeñas empresas dicen, oye, pero yo no tengo el equipo. Entonces aprobamos ese dinero para darle ese tipo de asistencia. Te había hablado entonces también de $750,000 aprobamos para organizaciones que puedan proveer alimentos, ¿verdad? Pero específicamente eso fue algo que yo trabajé con 2 de mis colegas, específicamente para poder comprar y distribuir comida, ¿verdad? Pues típica de lo que nosotros comemos, porque una cosa es que tú vayas a un lugar y te dan una comida que tú dices, oye, pero es que yo no como crema de maní, ¿verdad? Otra cosa es que te den tu comida que tú dices, oye, mira, aquí está mi pan, mi masteca. Entonces era específicamente para eso, y ya habíamos aprobado $260,000 para eso, así que eso ya es un total de más de $1.2 millones. También $10 millones para los hospitales, porque sabíamos de que teníamos que ampliar la capacidad de los hospitales por la pandemia. Entonces, eso fue un apoyo también que se hizo, $2 millones para ayudar a las personas para subsidiar la renta, pues para que puedan, entonces, si no pueden pagar, que puedan, entonces, tener acceso a este fondo. Y también dinero para poder comprar ese tipo de equipo de protección, como máscaras, como guantes, etcétera, para poder, entonces, también contratar con pequeñas empresas, microempresas que están produciendo las mascarillas de tela, y de esa manera también proveerlas para las personas que están aquí en el condado. Entonces, muy pronto, estamos ahorita trabajando también un fondo para ayudar a los proveedores de cuidado infantil, tanto centros como para proveedoras de cuidado infantil en el hogar, que también han sido impactados, porque reconocemos que aunque son pequeñas empresas, reconocemos que si las proveedoras de cuidado infantil en el hogar o los centros de cuidado infantil, si no sobreviven esto, entonces, ¿qué va a pasar una vez que sigamos haciendo las aperturas por fase? Donde entonces los padres que van a tener que ir a trabajar, ¿dónde van a dejar a los niños? Entonces, estamos trabajando una propuesta para poder introducir la semana que viene, para que entonces proveedoras de cuidado infantil, van a haber 2 categorías, proveedores de cuidado infantil y centros tengan acceso a poder entonces aplicar para fondos para que los ayude a sobrevivir. Y una vez que empecemos la reapertura, ya el Ejecutivo está trabajando también en fondos para ayudar a estabilizar este gremio. Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora. El condado recibió fondos federales, entonces hay muchas de las cosas que estamos haciendo que yo sé que vamos a poder pedir reembolso. Tuvimos que comprar también grandes cantidades de mascarillas, de cosas por el estilo, para lo que llaman los nursing homes y todos esos lugares. Entonces hay mucha actividad de lo que se está haciendo en este momento, pero definitivamente, y también se me olvida mencionar de que también estamos viendo cómo desarrollar un lugar céntrico
Ahora en Wheaton hay uno en Germantown que se llama The Hub, y es un lugar donde la gente puede ir, recibe la comida, recibe quizás pañales, recibe todo ese tipo de asistencia. Entonces se está estableciendo uno en Wheaton específicamente, porque esto va para largo, ¿verdad? Esto no es algo que, oye, es la fase 1 de reapertura y se acabó. Sabemos que también con estas protestas, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que, imagínate, ahora todo el mundo junto, aunque estén con mascarillas, esto lo más probable es que vaya a entonces también disparar números de casos, aumente el número de casos. Y es algo que obviamente estamos observando, pero bueno, seguimos en eso específicamente. Y bueno, gracias también a ti por estar diseñando esta información tan importante y a todos los que están en este momento haciendo lo posible por llevar la información rápidamente para que nuestra comunidad, yo siempre digo, la información es clave en este tipo de crisis, siempre lo es clave, pero en momentos de crisis es mucho más importante.